por principios, por principios de privacidad, yo tengo que avisarles cuando se pone a grabar. Y eso debería ser lo correcto. Siempre que usted le vaya a grabar algo a alguien, avísele que le va a grabar. Entonces, en este momento yo les estoy diciendo, esto va a ser grabado. En el mes de noviembre, yo colocaré los videos del mes de octubre. Es decir, no los voy a publicar enseguida, los voy a publicar en el mes de noviembre. Empezarán a salir. Bueno, en ese momento tenemos aproximadamente 70 personas. Voy a cerrar el micrófono nuevamente y les recuerdo que tratemos de tener cuidado con el micrófono. Voy a compartir la pantalla. Voy a compartir pantalla en este instante y vamos a verificar que salga. Muy bien. Entonces, en este momento estoy compartiendo la pantalla. Vamos a esperar que se inicie. Bien, quiero empezar presentándome porque hay personas que no me conocen. Otras personas sí me han conocido, me han escuchado, han estado en otros cursos que yo he dado. Quiero presentarme en este momento para que sepan quién es Mauricio Pareja. Vamos a cerrar aquí. Esperemos. Estoy tratando de ampliar la imagen para que se vea más grande y ustedes puedan ver mejor. Hay que tenerle un poquito de paciencia a la tecnología. Bien, ahora sí. Entonces, como les estaba diciendo, voy a presentarme a ustedes. Mi nombre es Mauricio Gabriel Pareja Baiter, soy cartagenero, nací aquí en Colombia, en la ciudad de Cartagena. Actualmente vivo en la ciudad de Barranquilla. Viví durante muchos años en la ciudad de Bogotá. Mi formación académica es esa que ven en la pantalla. Yo soy, por formación, tengo formación de pregrado, filósofo, como teólogo, como psicólogo y como comunicador social. A nivel de maestría, yo soy magíster en filosofía, magíster en teología y magíster en psicología. Y actualmente soy candidato al doctorado en psicología. Hago esta presentación porque he mencionado varias veces que se trata de un diálogo interdisciplinar y es bueno que sepan que la persona que les está hablando va a hablar con conocimiento de causa, es decir, no soy un aprendiz, no es la primera vez que doy este curso, yo tuve la oportunidad de trabajarlo en la Universidad Javeriana por allá en el año 2000, como decía la vez pasada, 2000 no me acuerdo, no estoy seguro si fue 2001 o 2000, en la maestría en teología, donde yo era docente en la Javeriana. Allá trabajaba dos asignaturas, una era esa, en la maestría trabajaba esas dos. Por favor, voy a poner en silencio nuevamente el micrófono. Cornelio, se te está activando. Ten cuidado, por favor, para que no se interrumpa la sesión. Gracias. En ese momento yo daba en la maestría una clase que se llamaba El marco cosmo-bio-antrópico de la fe. Y la otra materia que daba era satanismo y exorcismo. En la maestría, era un seminario que trabajaba yo allá. He trabajado este tema desde diferentes aspectos, también desde la parte psicológica, y por eso cuando se abre la invitación, aquí el público es bastante amplio. Hay psicólogos, ¿sí? Muchos de los que están acá son psicólogos. Hay catequistas, hay laicos, hay ateos también. Hay personas que son ateas que van a hacer el curso por cultura general, por interés en ampliar su horizonte de comprensión. Yo recuerdo cuando estudiaba filosofía, tuve un profesor de filosofía que él nos ponía como condición en sus materias, cuando trabajábamos a los filósofos, él nos decía, olvídese de que usted es Mauricio Pareja, haga su mejor esfuerzo para pensar como pensaba Federico Nietzsche, haga su mejor esfuerzo para tratar de pensar como pensaba Husserl. Es decir, métase en la cabeza hasta donde sea posible de filósofo, por eso tiene que leer, tiene que estudiar, tiene que tratar de entender a ese personaje. Bueno, Luz Helena, se te activó el micrófono también. Luz Helena Bisbal, tengan cuidado con el micrófono, porfa. Bien. Entonces, eso es lo que quiero compartirles a nivel de formación. Yo soy casado, yo no soy sacerdote. Yo estuve en el seminario un tiempo estudiando pensando que mi vocación era el sacerdocio. Ahí en un proceso de discernimiento me di cuenta que no. Y me retiré. Y seguí con la curiosidad intelectual y soy casado, soy católico, como les decía.
es bueno que sepan que el que le habla nunca es neutral, nunca, nunca, no existe la neutralidad. Jürgen Habermas nos enseñó en conocimiento de interés que todo conocimiento es interesado, todo conocimiento es interesado. Cuando usted hace una opción, siempre está renunciando a algo, siempre. Ténganle miedo a los que se llaman neutrales. Ténganle miedo a los que se creen objetivos. El ser humano por naturaleza es subjetivo y habla desde su subjetividad. Todo depende del punto de vista del observador, nos enseñó Einstein, y por eso uno tiene que ser también respetuoso de la posición en la que se encuentran los demás, y por eso se trata de un verdadero diálogo, un diálogo en donde yo te escucho, un diálogo en donde yo trato de entender. Bueno, poco a poco irán conociendo más de mí, como les digo, pero por lo pronto esto quiero que lo sepan y que lo tengan claro. No lo hago para presumir, no es mi intención presumir. Mi intención es que sepan que vamos a trabajar académicamente un curso y que quien les está hablando está cualificado para ello. Repito, tampoco significa que tengo la verdad absoluta. ¿Cuál es el propósito entonces de este encuentro? Comprender el significado teológico y psicológico de la figura de Satanás y el sentido teológico-psicológico del exorcismo desde el contexto de la historia colombiana, para identificar los aportes epistemológicos y metodológicos de la teología y la psicología a la comprensión del problema del mal y del sufrimiento actual, que permitan generar una auténtica praxis liberadora. Y tomo el concepto marxista de praxis. Praxis no es práctica, ¿oyeron? Hay prácticas que no son praxis. Praxis es la acción humana en cuanto transformadora de la realidad. Eso es praxis. La praxis es la acción humana en cuanto transformadora de la realidad. Si no transforma, no es praxis, es otra cosa, pero la praxis tiene esa cualificación, esa cualidad. Entonces, lo que nos interesa es mirar cómo podemos generar una auténtica praxis liberadora desde el punto de vista teológico para los que les interesa la teología y desde el punto de vista psicológico para los que trabajan en el campo de la psicología. Yo he tenido que atender pacientes que llegan argumentando que le echaron un maleficio, que están salados, que parece que el diablo se les metió en la casa, y he escuchado a colegas que no saben cómo proceder, no saben cómo hacer ante esa situación. Algunos se asustan, otros se ríen, y creo que ninguna de las dos opciones son saludables. Pero también he tenido la oportunidad de conocer catequistas, sacerdotes, que, a ver, cuando hacen un trabajo pastoral y hablan de Satanás y hablan de exorcismos, ¿sí? Promueven acciones que suelen generar más sufrimiento, más miedo, más dolor, en una clara y abierta oposición a lo que se supone que es el evangelio, que se supone que es una buena noticia. Entonces, dentro de esa realidad dual de lo teológico y lo psicológico, vamos a hacer un diálogo que nos permita propiciar una auténtica praxis liberadora. Por eso yo les mandé por el WhatsApp un cuento como pretexto para contextualizarnos. Aquí vamos a hablar desde la academia. No tengo la más mínima intención de cambiarle el pensamiento a nadie. Yo creo que las ideas por sí mismas pueden cambiar o no cambiar a alguien. Yo creo en el poder que tienen las ideas para transformar, incluso es hasta bíblico. Recuerden lo que decía Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 2. Cambien su manera de pensar para que cambien su manera de vivir. Pero creo que eso lo hacen las ideas. Cuando uno conoce, tiene elementos, tiene evidencias, uno cambia su manera de pensar. Y en buena medida, la figura de Satanás ha estado asociado como el famoso padre de la mentira, como el que oculta la verdad. Entonces, si ustedes quieren, una forma de enfrentar a esa figura es con la verdad. Satánico vendría siendo todo aquel que oculta la verdad, que esconde la verdad, que trata de que la verdad no sea contada. Tanto que me atrevería a decir que sería casi que un complot satánico.
tratar de impedir que se hable del diablo o que se hable de Satanás. Pero ahí viene la pregunta, ¿quién es Satanás? Y eso lo vamos a tratar de averiguar. ¿Es una persona o es un personaje? Y ahí tendremos uno de los primeros puntos de discusión. Y yo, como parte de este curso, que no soy neutral, voy a dar mi punto de vista siempre. No voy a ser ambiguo. Voy a dar mi punto de vista. ¿Eso qué significa? Que tienen todo el derecho a discutir. Tienen todo el derecho a plantear contraargumentos. Porque si no, qué gracia. Es decir, venir acá para que yo me quede contando lo que dicen los libros y lo que dicen los demás. No, vamos a dialogar. Ese es el propósito de este curso. Comprender el significado teológico y psicológico de la figura de Satanás y el sentido teológico psicológico del exorcismo desde el contexto de la historia colombiana. ¿O acaso no les parece muy satánico lo que sucedió en Francia en estos días, que el Papa Francisco está que se cae de la vergüenza con todo lo que ha sucedido allá, con los casos de pedofilia que se han destapado? Y eso no es satánico, avisen. Ahora, ¿por qué se generaron? Precisamente por eso, por ocultar la verdad, por no cuestionar con el cuentecito de que cuestionar es malo. Entonces, ¿para qué nos dio la inteligencia Dios? Si usted es creyente, esa es una pregunta para los creyentes. Si usted es ateo, ni siquiera tiene que formularse la pregunta. Usted sabe que todo aquel que tiene 4 dedos de frente tiene que utilizarlos. Tiene que utilizar. Casos como la pedofilia son vergonzosos, no solo por el crimen que significa para un niño, sino también por el ocultamiento de la verdad que implica. Y no me refiero a la pedofilia, porque es que todo el mundo habla de pedofilia, pero el problema no es la pedofilia solamente, el problema es la pedrastria, que es una cosa distinta. Es el que ejecuta la acción. Lo que sucedió en Francia no es solo pedofilia, es pedastria. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos un problema, un mal, un problema que se está extendiendo. Yo no sé si ustedes lo sienten, pero yo siento que el mal como que está ganando terreno. Y lo digo desde el consultorio. Hogares que se derrumban todos los días de una manera impresionante hasta el punto en que ya los jóvenes de hoy en día, pues ni les interesa la sociedad. Tener hijos, ¿para qué? Sale mejor tener perros. ¿Qué podemos hacer en ese sentido? ¿Nos quedamos como espectadores? ¿Le apostamos a una psicología estilo National Geographic? Una psicología que lo único que hace es observar, describir, contar lo que está sucediendo, tomarle foto al león mientras se está comiendo al venado. O le apostamos un poquito también a lo que decía Carlos Marx cuando decía que antes de él la filosofía se había dedicado a describir el mundo, que después de él se iba a dedicar a transformar el mundo. ¿Cuál es el papel del psicólogo? Epistemológicamente hablando, metodológicamente hablando, ¿cuál es nuestra tarea? Ese es un problema epistemológico. Y ante el problema del mal, la pregunta salta a la vista. ¿Qué vamos a hacer nosotros con un planeta que se está desgajando? Problemas ecológicos, medioambientales. Si eso no es satánico, avísenme, porque no lo entendería. El capitalismo salvaje que nos está comiendo y que se está comiendo el planeta. Hoy veía el caso de una isla, por allá, por Australia, una isla pequeñita que era el país más pequeño, cómo se comieron todos los recursos de la isla y quebró el país, quebró la isla, que era un país. Y entonces empezaron a cometer actos ilícitos dentro de ese país para poder sobrevivir y terminó totalmente arruinado. Yo les voy a mandar el enlace para que lo miren. Entonces no estamos hablando de ciencia ficción, oyeron, no estamos hablando acá de un juego de imaginación, estamos hablando de realidades, realidades concretas. Entonces, vamos a tratar de abordarlo pausadamente, tranquilamente, sin miedo a preguntar, sin miedo a dar la opinión, pero siempre con respeto y con argumentos. Se trata entonces de un diálogo interdisciplinar donde hay 3 disciplinas básicas que nos van a conducir en el diálogo: la filosofía, la teología y la psicología.
¿Cuál es el cronograma de nuestro recorrido? La primera parte, es decir, todo el mes de octubre, me toca hacer una explicación de términos teológicos, porque no todos son teólogos. Entonces toca hacer una aproximación a los conceptos que maneja la teología para poder entender quién es Satanás desde el punto de vista teológico. ¿Por qué empezamos por la teología? Porque es que la teología fue la que inventó el concepto de Satanás. Ahí es donde nació el concepto de Satanás y el concepto de exorcismo. Por eso empiezo por ahí, para poder entenderlo. Y vamos a mirar la fuente religiosa que más ha influido, más nos ha afectado a nosotros, que es la fuente religiosa del cristianismo en sus diferentes variantes, empezando por la católica, que es la que más nos ha marcado a nosotros los colombianos, porque a nosotros nos colonizaron fueron los católicos, los españoles. Entonces voy a centrarme en el contexto colombiano. Para quienes viven en el extranjero, pues vayan haciendo la traducción a su propia historia. Por eso en el mes de octubre vamos a trabajar 4 días. Yo puse las fechas de los lunes, no lo actualicé. Entonces ustedes saben que las fechas que están ahí son las fechas de los lunes. Entonces, por razones obvias, pasen la fecha para el viernes. 4 de octubre, lunes 4 de octubre. Hay 3 conceptos que son los que justifican una teología. La teología existe por esos 3 conceptos. La afirmación de que hay un Dios que se revela, que no es un Dios escondido, que es un Dios que se da a conocer. Primer concepto, la revelación. Segundo concepto, que ese Dios escondido ha elegido a unas personas para comunicar determinadas verdades. Las ha inspirado para que hagan o para que cuenten su propósito. Eso es inspiración y lo trabajaremos un poquito más en detalle. Y el concepto de verdad de salvación, porque desde el punto de vista religioso, lo que comunica la fe son verdades que tienen como propósito salvar la vida del ser humano. ¿Salvarla de qué? Bueno, ya miraremos de qué es lo que salva. Entonces, vamos a trabajar inicialmente los conceptos básicos para entender qué es la teología. Que cuando nosotros hablamos de teología, ¿a qué nos referimos? ¿Sí? Hoy en día es curioso, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero en Colombia, yo estaba mirando las estadísticas, el 57,8% de la población, es decir, el 60% de la población, dicen que son católicos. Se confiesan o dicen que profesan la fe católica, católicos. De ese 40% restante, el 30% son cristianos de otras denominaciones, evangélicos, bautistas, metodistas, etc. Es decir, que Colombia, a fecha de hoy, por lo menos en las estadísticas, el 90% sigue siendo una comunidad, o mejor, un país que dice ser creyente y creyente cristiano. Eso es lo que dicen las estadísticas. Pero lo más curioso es que si usted va y le pregunta a esa mayoría qué es la teología, quién es Dios, es decir, empieza a preguntarle sobre la fe que profesa, ignorancia total, incluyendo a la figura de Satanás. Pregúntele, hagan el ejercicio, el experimento, ahora que salga. Pregúntenle a la gente, ¿usted cree que Satanás es una persona o es un personaje? A ver qué le responde. ¿Usted cree que Satanás es una persona o es un personaje? Pregúntenle, ¿usted cree en las brujas? Y posiblemente le saldrán con el cuentecito del chiste que siempre echan, ¿sí? De que las hay, las hay. Entonces, acá el asunto es que estamos en un país que tiene un enredo en su cabeza, un enredo de fe, un enredo de política, un enredo de todo. Ustedes pregunten de política y verán que la cosa se vuelve también aguda. Un país polarizado, un país de extremos, un país que no dialoga, un país que hace bullying para imponer su criterio. Bullying, matoneo, te pone una etiqueta, te pone un rótulo. Así como cuando en el colegio a los muchachos o a las niñas le ponían un papelito en la espalda que decía, pégame duro. No sé si ustedes jugaron eso en el colegio. Le pegaban un papel aquí y de pronto venían y ¡páquete! Le pegaban.
Eso es el bullying. Te ponen un rótulo y todo el que te mira te interpreta a partir de ese rótulo. Entonces, vamos a trabajar qué es la teología, quién es Satanás dentro de ese concepto. Y para eso tenemos que entender cómo es el método o la metodología de trabajo de la teología. Hablaremos de exégesis, hablaremos de hermenéutica, hablaremos de teología y nos aproximaremos al libro más importante que tienen los cristianos, tanto católicos como de línea reformada, que es la Sagrada Escritura o la Biblia. Entonces vamos a mirar qué es la Biblia desde el punto de vista literario y vamos a mirar qué es la Biblia desde el punto de vista histórico. Y con eso terminamos el mes de octubre, con una visión panorámica de la fuente primaria de donde salió el concepto de satanismo y exorcismo para poderlo entender. Y para poder ir entendiéndolo, vamos de una vez haciendo práctica sobre la marcha. Vamos a trabajar. Yo les voy a dejar de tarea hoy, yo lo mandé en el chat, no sé si ustedes lo vieron, pero lo voy a volver a mandar. Un link, un enlace de una versión de la Biblia. Yo les mando ese enlace de la versión de la Biblia como para que tengamos uniformidad en el lenguaje. ¿Por qué? Porque hay muchas traducciones de la Biblia y de las muchas traducciones a veces hay conceptos confusos o que no se entienden bien. Esa versión que yo les mando es una propuesta para que tengamos como un lenguaje unificado. Y les voy a mandar también un documento que sacó la Iglesia Católica en donde da su punto de vista de qué es la revelación, qué es la inspiración y qué es la verdad de salvación para que podamos entender el contexto religioso en el que vamos a trabajar ese diálogo. Les voy a enviar un texto bíblico de tarea que tienen que leer, que es Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 13. Solamente tienen que leerlo, no tienen que hacer nada. Léanlo, léanlo. La próxima clase yo me encargaré con una serie de preguntas de guiarlos hasta que podamos entrar en el terreno de la exégesis, la hermenéutica y la teología, y se van a dar cuenta cómo la exégesis, la hermenéutica y la teología son herramientas muy útiles que no solo están en el escenario de la teología, sino que forman parte de las herramientas que utilizan muchas ciencias humanas y sociales en la actualidad. Eso no lo inventó la teología. Evidentemente sí se fortalecieron durante mucho tiempo en el escenario teológico, pero ya hoy en día cubren todos los escenarios. Hoy en día se habla de exégesis jurídica, de hermenéutica jurídica, ¿sí? Bueno, y con respecto al texto el 11 de octubre, son dos textos bíblicos, donde vamos a mirar la figura de Satanás como aquel que aplica el control de calidad. Ya les explicaré de qué se trata. Luego, Marcos capítulo 5, versículo 1 al 20, donde vamos a hablar de un texto bíblico bien interesante que se llama, o lo conocemos como el endemoniado de Gerasa. Es todo un tratado de psicología expresado de una manera espectacular. Y se van a dar cuenta ustedes algo que los literatos ya conocen desde hace siglos. Y es que los principales tratados de psicología no se escribieron en el siglo XX ni en el siglo XXI. Los mejores tratados de psicología son las novelas, son los poemas. Ustedes se leen 100 años de soledad y tienen un tratado de psicología espectacular. Ustedes se leen la Odisea y tienen un trabajo impresionante de lo que es la psicología humana, ¿sí? Entonces, vamos a mirar cómo en los relatos de la Biblia, como obra literaria, hay unos trabajos de psicología muy bien descritos, muy bien trabajados. Vean, hay personas que de pronto en este momento están diciendo, Mauricio está exagerando. Bueno, no estoy exagerando que el señor Freud se apropió de conceptos para la construcción de su vocabulario psicológico y psiquiátrico, se apropió de conceptos que venían de la literatura. ¿O de dónde creen que salió el complejo de Edipo? ¿De dónde salió el complejo de Edipo? ¿No salió de la literatura acaso? Y así podemos mirar trabajos que han hecho otros psicólogos y se van a dar cuenta que ahí tenemos una fuente para entender los problemas humanos, los problemas psicológicos. Y por último, vamos a terminar con las claves históricas para entender la Biblia. En otras palabras, si ustedes se dan cuenta, aquí vamos a trabajar literatura,
vamos a trabajar historia, vamos a trabajar filosofía y concretamente lo que tiene que ver con la exégesis, la hermenéutica, ¿sí? Y vamos a trabajar teología. Hay 4 escenarios de diálogo ya de entrada, de entrada. Y por supuesto la psicología que siempre va a estar presente. Vamos con el mes de octubre. Perdón, ¿hay alguna pregunta? ¿Está claro lo que estoy diciendo o no está claro? Me encantaría saber si alguien me dice, sí, Mauricio, está claro. Y si no está claro, pues digan. Todo está claro, gracias. Ok, muchas gracias. Sí, eso es una pregunta de control porque a veces siento que estoy hablando solo. Ese es el problema No estás hablando solo, todo está claro, muchas gracias. Ok, sí, porque es que estoy hablándole a un computador, imagínense, esa es la tecnología hoy en día. Acá hay muchos que estamos Todo está escuchando. claro, Mauricio. Sí, Me todo encanta. muy bien. Bueno, oigan, en Colombia, para los que son Perdón la extranjeros, interrupción. Perdón, no, tranquilo. me llamó la atención que hablar el 4 de octubre y yo digo, bueno, ¿será que eso es una grabación o es en directo? Se Ya llegó 8 preocupó. de octubre. No, lo que pasó fue que esta clase la di el lunes y el lunes se llenó porque tiene límite de 100 personas. Y entonces me tocó repetir y ustedes son los de la repetición. Y por eso les decía al comienzo, por favor, no se me cambien para el lunes, quédense los viernes, para que no tengamos el problema de la congestión del lunes. El lunes está congestionado. Pues quedémonos acá, ¿vale? Todos los Vale, yo me viernes quedo yo aquí voy a el estar, viernes. sí, lo que yo doy los lunes lo doy los viernes. Y Sí, por sí, los supuesto, viernes. Los viernes. sí, y en el mes de octubre, el mes de noviembre, estas grabaciones yo se las voy a mandar por el chat también para que los que no tomaron apuntes tomen apuntes, los que quieran revisar, Genial. revisen, los que quieran trabajarlo de pronto en una clase, los que son profesores, úsenlo. Aquí no hay problema de derecho de autor. Háganlo, Genial. para eso se está grabando. Esto es material pedagógico, ¿oyeron? Esto es didáctico, esto es para que sea un pretexto para dialogar. Bueno, Genial. entonces les decía que aquí en Colombia, para los que son extranjeros les cuento, los costeños tenemos fama de que hablamos rápido y de que golpeamos mucho. Entonces, si en algún momento yo me acelero, porque no se imaginan el esfuerzo que estoy haciendo para hablar despacio, y me acelero, me emociono, avísenme, díganme, Mauricio, se está oyendo entrecortado, Mauricio, no te oigo bien, Mauricio, baja la velocidad. Bueno, seguimos. Llegamos al mes de noviembre. En el mes de noviembre voy a tratar de que quede mucho más en evidencia los aportes de la psicología, pero no voy a hablar de los aportes de la psicología solamente desde la teoría. Recuerden, para mí es urgente y prioritario la praxis, la praxis. Es decir, cómo este curso nos va a ayudar a nosotros, primero, a incorporar elementos que nos van a liberar de una cantidad de prejuicios, de una cantidad de ataduras que la cultura nos ha ido generando. Una cantidad de miedos. Miren, no les miento. El otro día me preguntaban que si las enfermedades todas tenían su origen en las emociones. Yo les dije que no. Yo no creo que todas las enfermedades tienen su origen en las emociones. Pero sí creo que hay muchas enfermedades que si no tienen su origen en las emociones, tienen un alto componente emocional, un alto contenido emocional. Ustedes no se imaginan el poder que tiene el miedo para enfermar a la gente. El poder que tiene el miedo para afectarle la vida a un niño por el resto de su existencia. Ese cuento de que te va a salir el coco y el coco te va a jalar las patas si te portas mal, sabiendo que el coco era el diablo o quién sabe quién, no se imaginan la cantidad de hombres cobardes que ha generado y de mujeres miedosas. Por eso el cuento de la medalla que les mandé. Miren, hasta para tomar decisiones de su vida conyugal, de su vida laboral, es un miedo, lo que Eric Fromm llamaba el miedo a la libertad. La gente le tiene miedo a la libertad. Y nada más falso que echarle la culpa a la religión o por lo menos a la religión cristiana. Si algo caracteriza al cristianismo es que para la libertad nos ha liberado Cristo. Y si hubo alguien absolutamente libre, fue Él. Ahora, ¿de dónde acá los cristianos nos hemos vuelto tan cobardes? ¿De dónde acá nos hemos vuelto tan, perdónenme, tan aculillados? Que nos da miedo todo. Hasta levantar la mano y decir, qué pena, yo no estoy de acuerdo con eso. Ay, te van a criticar, van a decir que eres cristiano, que digan lo que quieran. Estamos en un país libre
De lo que me pueden censurar es de algo que yo genere para dañar a alguien. Y eso no lo van a encontrar de parte mía. De parte mía no van a encontrar nada que diga cáusele daño a otro. Pero lo que sí tengo claro es que así como nosotros tenemos que tratar con respeto a los demás, tenemos todo el derecho a exigir que nos traten con el mismo respeto. Eso no es opcional. Yo te respeto, tú me respetas, nosotros nos respetamos, vosotros nos respetáis, ellos nos respetan. Conjuguemos el verbo, yo no sé si lo hice bien. Entonces, vamos a trabajar desde la psicología los conceptos que trabajábamos desde la teología. Ahora miremos las repercusiones psicológicas de lo que significa Satanás, de lo que significa el diablo, de lo que significa demonio, Belcebú, Lucifer, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a mirar el impacto psicológico que tiene el concepto de brujería, satanismo, magia. Yo contaba la semana pasada no, el lunes pasado, una anécdota que me ocurrió en un pueblo cuando yo llegué en mi época de seminarista, que me mandaron en Navidad a celebrar la Navidad. Yo tenía la responsabilidad con otro compañero, un misionero, de animar a los niñitos con cantos. Yo toco guitarra y toda esa cosa, por ahí tenía la guitarra. Entonces, animar la Navidad. Éramos los misioneros. Es más, no me voy a decir dónde era. En un pueblo que se llama Macayepo. Eso es en el departamento de Bolívar. Yo salí de Cartagena en un bus y para poder llegar a Macayepo tuvimos que llegar a Sincelejo, montarnos en un carro, atravesar como 6 veces el mismo arroyo y por fin llegamos a Macayepo, donde nos recibieron los niños con una alegría, una comunidad de verdad hermosa. Los mejores aguacates que he visto yo en mi vida. Cultivan aguacate, campesinos, de verdad un pueblo precioso. Yo me emocioné muchísimo allá en Macayepo. El primer día nos preguntaron dónde quieren dormir, en el puesto de salud o en la iglesia. Yo vi la iglesia y yo dije, en la iglesia, ¿dónde vamos a dormir? Si eso es un templo, eso no hay nada donde dormir. Entonces dijimos, no, en el puesto de salud. Nos llevaron al puesto de salud de Macayepo. Jugamos con los niños, con la gente, todo. Cuando nos fuimos a dormir, Alberto Contreras, que era mi compañero, y yo, nos acostamos y nosotros oíamos ruido afuera y nos asomamos por la ventana y estaba la gente, no se había ido a dormir la gente. Los peladitos y los jóvenes, una cara de picardía. Y nosotros les dijimos, oigan, váyanse a dormir. Y los niñitos nos decían, no, estamos esperando a que se les aparezca la bruja y salgan corriendo. Y yo así como, ¿están esperando a que salga quién? Sí, ahí en el puesto de salud hay una bruja que camina en el techo. Y la gente no dura metida en ese puesto de salud, salen corriendo. Estamos esperando que les toque el turno a ustedes. Pero tú y yo nos miramos, nos reímos y dijimos, a estas alturas de la vida, vamos a dormir, yo estoy cansado, después de semejante viaje y después de haber estado con los niños, no, vamos. Y él se acostó, yo me acosté. Cuando estábamos así como medio adormilados, empezamos a oír en el techo, tac, 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 ruidos en el techo. Yo dije, hey, Humberto, la bruja está caminando, pero mamando gallo, molestando. Seguíamos un ratico y seguía sonando el techo. Aquí yo dije, no, hombre, vamos a salir de la duda y nos salimos al patio a mirar y miramos el techo, no había gato, no había nada arriba del techo, nada, absolutamente nada. Después de un rato de estar pensando, nos dimos cuenta que el techo eran unas láminas de aluminio, de zinc, creo que le llaman. Y empezamos a analizar el asunto y claro, ¿cuál bruja ni qué bruja, hombre? En el calor de Macayepo, que ese pueblo sí es caliente, como todos los pueblos de la costa colombiana, en el día el calor le pega a la lámina de zinc y eso se ensancha, el calor expande el metal. Y en la noche con el frío, porque como todo buen clima de desierto de la costa, en la noche empieza a hacer frío, se empieza a contraer. Esa era la bruja. Pasamos una Navidad espectacular, oyendo cuentos, contando historias y toda la cosa. Pero si usted en la cabeza está convencido que hay una bruja, le apuesto que hasta la ve paseándose con la escoba arriba del techo. Entonces vamos a mirar esos conceptos, de dónde vienen, con qué intenciones. Yo soy de Cartagena, como les decía, en Cartagena existe todavía un museo que es el museo lo llaman el Palacio de la Inquisición.
En Cartagena funcionó la Inquisición. Esa Inquisición que venía de Europa, la tuvimos en Cartagena, el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. Y en Cartagena, en el centro, las casas estaban diseñadas antibrujas. En las puntas de los techos de las casas coloniales ponían una teja como en forma triangular, en forma de punta, dizque para que las brujas quedaran ensartadas y para que no pudieran moverse por los techos de las casas. Es decir, hasta la arquitectura estaba diseñada desde una visión religiosa. 8 de noviembre, pecados sexuales y pecados sociales, que se supone que es lo que el diablo quiere que usted haga, que peque. Y él es bueno haciendo que la gente peque de dos maneras, o pecados sexuales o pecados sociales. Y vamos a mirar cómo en nuestra cultura, lo que más escandaliza no son los pecados sociales, son los pecados sexuales. Y durante mucho tiempo era mucho más grave un pecado sexual que un pecado social. Y cómo eso ha incidido en la psicología de Colombia y en la psicología de América Latina hasta el punto que ha generado, yo no sé, voy a decir una cuestión que de pronto me podrán cuestionar, pero yo creo que hemos terminado generando una esquizofrenia social de proporciones dantescas, de proporciones absurdas, ¿sí? Gente robando la plata de un hospital en donde se juega la vida mucha gente pobre, y el domingo van a abrir la bocota para comulgar y a echarse la bendición y sentir que el que peca y reza empata. El exorcismo normalmente estaba asociado a problemas sexuales. Estás bien sudado, A ver, estás pila, Mateo, si estás bien sudado, se le reposa. abrió el micrófono a alguien, por favor. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando hablamos de exorcismo, ¿en qué creen ustedes que están pensando la gente? ¿En qué piensa la gente cuando hablan de exorcismo? ¿Ustedes han oído hablar alguna vez de un exorcismo de un pecado social? ¿Qué es lo que se exorciza? ¿Cómo se manifiesta el diablo cuando se supone que hay una posesión? ¿O acaso no les parece que una persona de esa está poseída por el mal? Bueno, 15 de noviembre. Vamos a mirar entonces ya más a fondo el tema de la relación que hay entre psiquiatría, psicología, satanismo, exorcismo, ciencia y pseudociencia. Ciencias y pseudociencias. Vamos a mirar el tema de la teología y la psicología de la liberación, que en América Latina ha marcado una pauta bien interesante. Y vamos a mirar cómo un gran sacerdote que pasó por aquí, por Colombia, y que estudió en la Javeriana, hizo una propuesta bien interesante para la psicología. La propuesta de una psicología de la liberación. ¿Qué implicaría una psicología de la liberación en ese sentido? ¿Cómo podría transformar no solo el quehacer del psicólogo, sino a la sociedad colombiana en general? Cómo muchas veces los psicólogos somos cómplices de esta esquizofrenia social. Cómo a veces nosotros los psicólogos, con una falsa neutralidad, repito, porque es una falsa neutralidad, terminamos contribuyendo al mantenimiento de un status quo morboso, enfermo. Pero lo más interesante, ¿cómo podemos liberarnos de esa visión terribilista que hace que la gente crea que la persona realista necesariamente tiene que ser un amargado? ¿Quién ha dicho que uno para ser realista tiene que ser amargado? ¿Cómo es posible que hoy en día los científicos crean que para ser científico uno tiene que ser muy serio? ¿Cómo es posible que nos hayamos dejado arrebatar la sonrisa, la alegría? Para mí una clara señal de verdadera liberación es cuando la gente empieza a reírse de verdad. Para mí la señal más clara de libertad es un individuo riéndose a carcajadas. ¿Y usted quiere saber qué tan sano está? Dígame, ¿cuándo fue la última vez que se rió y que se rió con ganas? Hay una película muy buena, se la recomiendo, que la vamos a trabajar acá, que se llama El nombre de la rosa. El nombre de la rosa, basada en un libro de Humberto Eco. Ahora, si se quieren leer el libro, pues léanselo mejor. Pero la película está muy bien hecha, ¿para qué? Es decir, si ustedes quieren ver películas este fin de semana, no se pongan a estar viendo películas de Netflix. Esas las tienen ahí todo el tiempo.
mírense El nombre de la rosa. Y se van a dar cuenta que toda la película es un cuestionamiento a esa estructura oscura, tenebrosa, de una fe que no libera, sino que esclaviza, de una psicología, ¿sí?, que no libera, que esclaviza, y que ya Aristóteles visionaba desde la antigüedad griega. Échenle un vistazo a esa película. Y el 29 de noviembre, que no sé qué día sería para ustedes, que son los viernes, para finales de noviembre, comienzo de diciembre, estaríamos concluyendo el curso. Eso es lo que vamos a hacer. Ese es el camino. ¿Alguna pregunta sobre lo que he dicho? ¿Alguna inquietud, algún interrogante? Bueno, Todo está muy claro hasta ahora, gracias. ok, vamos a seguir entonces. ¿Qué viene ahora? Empezaríamos a trabajar hoy y lo concluiríamos la próxima clase. Vamos a trabajar el tema de qué es la teología. ¿Qué es la teología como ciencia, como logos, como razón? Y vamos a empezar a trabajar los tres conceptos fundamentales de la teología: revelación, inspiración y verdad de salvación. Dios no es un Dios escondido, es un Dios que se puede conocer. Y entonces vamos a mirar qué dice la teología, cómo se puede conocer, si es que se puede conocer. Inspiración, es decir, qué comunica y cómo lo comunica, y a través de quién lo comunica. Y la verdad de salvación. Es decir, ¿cuál es la verdad que me salva? Cuando en la teología se va a leer, por ejemplo, la Biblia, la pregunta que se hace el lector de la Biblia, que es creyente, es: ¿cuál es la verdad que me salva ahí? Si leemos, por ejemplo, la creación, hoy en día está claro que no vamos a preguntarnos cómo lo hizo, sino cuál es el sentido de eso, el para qué de eso. Si fueron 7 días, hey, a estas alturas de la vida, ¿quién discute eso? Vamos a mirar cómo el relato de la creación es un relato que tiene un género literario, que hay que entender el género literario, que hay que conocer la intención del autor y que hay que buscar la verdad de salvación. Eso dicen los teólogos. Los psicólogos, mientras tanto, vamos a ir viendo los elementos psicológicos que a través del relato mitológico se nos van presentando. Así como Freud, en su sabiduría, fue capaz de encontrar elementos interesantes en un mito o en un relato como el del complejo de Edipo. Bueno, para continuar es importante que tengamos claro dos conceptos que están en el marco del quehacer teológico: el concepto de espiritualidad y el concepto de religión. Espiritualidad es la capacidad que tiene el ser humano de buscar o de darle un sentido a la vida. Eso es espiritualidad, es una capacidad humana que viene desde que nacemos, no es opcional. Usted no aprende, usted es espiritual desde que nace. Desde que nace usted tiene que preguntarse: ¿qué hago en este mundo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué hay después de la muerte? Esas son preguntas que tienen que ver con el sentido de la vida. Eso es espiritualidad. Y cito una frase de un filósofo ateo, muy espiritual, se llamaba Federico Nietzsche. Ahí escribí mal, le puse una N, esa N sobra ahí, no es Nietzsche, sino Nietzsche. Entonces, él decía: quien tiene un porqué para vivir, encontrará casi siempre el cómo. Quien tiene un porqué para vivir, encontrará casi siempre el cómo. Y les cuento una cosa: esa frase de Federico Nietzsche, ese filósofo ateo, inspiró a Viktor Frankl, que es el padre de la logoterapia, la famosa tercera escuela vienesa de psicología de línea psicodinámica. Viktor Frankl, él era un psiquiatra austríaco que lo cogieron preso por ser judío. A él y a su familia lo llevaron a un campo de concentración, de esos campos terribles nazi. Allá en el campo de concentración, a su esposa y a sus hijos los separaron, a él lo mandaron para otro lado y nunca más los volvió a ver. Pero todos los días le tocó ver cómo mucha gente perdía las esperanzas, perdía el sentido de la vida por el mal que estaban viviendo en esos campos de concentración, que era un verdadero infierno,
administrado por una cantidad de satanes, de demonios si quieren, pero él en ese infierno, él todos los días recordaba, rumiaba y repasaba: quien tiene un porqué para vivir encontrará casi siempre el cómo. Y todos los días él buscaba un por qué voy a vivir hoy, un por qué voy a vivir. Y esa experiencia espiritual en el campo de concentración le permitió no solo sobrevivir, sino que le permitió hacer de esa experiencia terrible una escuela de humanismo, una escuela sobre cómo ser un mejor ser humano, y salió fortalecido. Ahora, yo no sé si él alguna vez pronunció esta frase que también es de Nietzsche, pero estoy seguro que si no la pronunció, por lo menos sí la vivió. La frase espiritual de Nietzsche que dice: lo que no me mata, me fortalece. Y póngale la firma que ese señor salió fortalecido ahí. Rehizo su vida y, como les digo, organizó todo un modelo terapéutico que le ha salvado la vida a un montón de gente. Ahora, aquí en Barranquilla hemos tenido unos casos terribles de suicidio y de suicidio de personas jóvenes. Esta semana vamos a estar conmemorando la salud mental. Yo les voy a hacer llegar unos links, unos enlaces para que por favor participen, vean, fórmense. COLSIP, el Colegio Colombiano de Psicólogos, está haciendo una cantidad de eventos que son gratuitos. Aprovechen, aprovechen. Entonces, este tema de la espiritualidad es innato. Todo ser humano tiene que preguntarse: ¿por qué vivo? ¿Para qué vivo? Eso no es opcional. Si no lo hace, está en serios problemas de salud mental. Pero ¿qué sucede? Que la espiritualidad da origen a la religión, entendiendo por religión la forma como un determinado grupo humano se apropia de una espiritualidad, organiza esa espiritualidad. ¿Para qué? Para conservarla en el tiempo lo más fiel posible a la experiencia fundante, a la experiencia que la originó. Cualquier religión coincide en esos elementos. Por ejemplo, con todo respeto para los que vienen de la línea de la Reforma Protestante, yo he escuchado a muchos predicadores protestantes decir que el cristianismo no es una religión, que es un estilo de vida. Y yo le digo, eso es una verdad media. El cristianismo sí es una religión. El cristianismo es una religión, entre otras cosas, porque usted no nació cristiano. La religión no es innata, la espiritualidad sí. La religión es adquirida. Usted la adquiere después de que nace, bien sea porque se la impusieron o porque usted la eligió. Entonces, mientras que la espiritualidad es innata, la religión es adquirida. ¿Qué es el cristianismo en términos de filosofía de la religión? El cristianismo es la forma como un determinado grupo humano se apropió de la espiritualidad de Jesús, es decir, de aquello que le daba sentido a la vida de Jesús, se lo apropiaron. ¿Por qué? Porque les pareció buenísimo, lo máximo, así se puede vivir la vida. Y eligieron ese estilo de vida. Coincido entonces de que sí es un estilo de vida, pero un estilo de vida que se ha venido organizando y reorganizando a lo largo de los siglos. ¿Para qué? Para tratar de conservarlo lo más fiel posible a la experiencia que lo originó, a la experiencia de Jesús. Pero ustedes y yo sabemos que con el paso del tiempo, todo producto humano está sometido a la historicidad, es decir, al paso del tiempo. Por eso ustedes se dan cuenta que todas las religiones, miren por ejemplo qué es el budismo. El budismo es exactamente lo mismo. La espiritualidad de un fulano que se llamaba Siddhartha Gautama, a quien llamaban el iluminado, el Buda. Un grupo de discípulos dijeron: epa, esto es una maravilla, vamos a conservarlo, que no se pierda, que otras personas lo puedan conocer. Y organizaron una religión que hoy en día conocemos con el nombre de budismo. ¿Qué es el Islam? Lo mismo. ¿Qué es cualquier religión? Cojan la que quieran. Es más, les voy a decir una cosa. Hoy en día, hasta estructuras sociales de carácter ateo clasifican dentro de lo que es una religión. El comunismo soviético durante mucho tiempo fue una religión. Cogieron la espiritualidad de Carlos Marx y de Engels, la organizaron, la perfeccionaron y armaron toda una estructura religiosa. ¿Cómo se conservan lo más fiel posible? ¿Cómo hacen para que se conserve una religión? Básicamente utilizan tres mecanismos, todas las religiones. Un cuerpo de doctrina, un credo, un conjunto de celebraciones que actualizan el credo, una liturgia,
y una práctica moral que materializa el estilo de vida que plantea lo anterior. Un credo, una liturgia y una moral. Y tienes una espiritualidad, perdón, y tienes una religión. Entonces, hay religiones que creen en Dios y hay religiones que creen en Marx o que creen en otras cosas. Ese es un concepto bastante amplio, por supuesto. Discutible, por supuesto. Pero quiero también aclarar de dónde viene la palabra espiritualidad, que nos va a servir para poder entender esto que vamos a hablar de satanismo y exorcismo. Porque en el fondo, el problema del mal es un problema antropológico, es un problema humano, es un problema de cómo nos entendemos los seres humanos. Me quedo con la palabra espiritualidad. La palabra espiritualidad viene de espíritu. ¿A qué nos referimos nosotros cuando hablamos de espíritu? ¿Por qué eso es un problema antropológico? Pongan pausa y escuchen bien lo que voy a decir ahora. Vamos a dejar quieto todo lo que acabo de decir. Concéntrense en lo que voy a decir ahora. La ciencia nos ha enseñado, voy a resumir, lo que voy a resumir aquí lo doy yo en una clase durante un semestre, pero lo voy a resumir. La ciencia nos ha enseñado que hubo una gran explosión hace más o menos 13.800 millones de años. Hace más o menos 13.800 millones de años explotó esa singularidad de masa infinita que dio origen al universo que conocemos hoy, nuestro universo. Al explotar durante aproximadamente 10.000 millones de años, es mucho tiempo eso, durante 10.000 millones de años, el universo era solo materia inanimada, átomos, moléculas, soles, estrellas, piedras, fuerza de gravedad, fuerza electromagnética, fuerza nuclear fuerte, fuerza nuclear débil, es decir, materia inanimada. La palabra ánima significa alma, inanimado significa que no tiene alma. La palabra alma hace referencia a las emociones, al movimiento. Durante 10.000 millones de años no había nada de eso, solamente materia. Hace 3.800 millones de años aproximadamente, hubo un salto cualitativo. La materia inanimada comenzó a moverse sola, a tener movimiento autogenerado. Como decía el profesor Maturana, apareció un organismo autopoyético a quien llamamos seres vivos. Y esos organismos vivos, es decir, que se mueven por sí mismos, son los seres vivos que dieron origen a la vida que conocemos hoy. Aprendieron a reproducirse de manera sexuada, se multiplicaron en una cantidad de especies, en una diversidad. La cosa es que todo lo que conocemos de vida lo conocemos en este planeta. Hasta ahora no conocemos fuera del planeta Tierra. Pero esos 3.800 millones de años hicieron que la materia inanimada se volviera materia animada, materia con alma. Eso significa animado, con alma. Y esa materia que tiene alma, poco a poco fue desarrollando gradualmente algo que es fundamental para que la vida pueda seguir viva: la inteligencia. Todo ser vivo es inteligente, entendiendo que inteligencia es la capacidad de resolver problemas. Entonces, yo no sé si ustedes se dan cuenta de las consecuencias que eso tiene. Apareció la vida inteligente, la vida que resuelve problemas. Pero sucede y pasa, voy a dar un salto grandísimo, que hace 300.000 años el proceso evolutivo generó una vida como ninguna otra forma de vida conocida hasta hoy. Surgió de la vida inteligente, de la vida que piensa, surgió un ser que se da cuenta que está pensando, un ser consciente. ¿Qué es la conciencia en la forma más básica? Cuando hablamos de conciencia psicológica, estamos hablando de la capacidad de pensar que pensamos. Recuerden que esto está grabado y que la grabación se las voy a pasar. Conciencia es la capacidad de pensar que pensamos. Y el único que hace eso hasta ahora somos tú y yo. Y porque hacemos eso, un viernes en la noche, cuando ya van a ser las 8 de la noche, estamos aquí escuchando este carretazo porque creemos que eso es interesante.
A esta hora los leones no se sientan frente a un computador. Los orangutanes tampoco. Los delfines no saben qué es eso. Nosotros sí. Detenemos nuestra actividad. ¿Por qué? Porque para nosotros es importante pensar qué pensamos. Somos conscientes. Ahora yo les voy a decir cómo en la antigüedad se interpretó eso. En la antigüedad, los seres humanos en Grecia y en la cultura hebrea se dieron cuenta que el ser humano es cuerpo, materia, alma, emociones, espíritu, conciencia. En Grecia, eso se entendía como si fueran tres cosas distintas, ¿oyeron? O mejor, dos cosas distintas, cuerpo y alma. Hasta el punto en que Platón pronunció su célebre frase de que el cuerpo es la cárcel del alma. En la cultura hebrea no existe ese dualismo. El cuerpo y el alma no están separados. El ser humano es una unidad. Unidad. Unidad significa cuerpo, alma, espíritu, materia, emociones y pensamientos. En Grecia, por la línea platónica y de la Grecia antigua, se nos filtró ese dualismo. Ahora, no lo inventaron los griegos, ¿oyeron? Ese dualismo lo aprendieron de la India a través de los mitos órficos que llegaron cuando ese gran conquistador Alejandro Magno construyó un puente cultural entre Grecia e India. Había mucho comercio circulando y muchas ideas que traían los comerciantes. Entonces, como en Grecia la filosofía nació en los puertos, ¿qué sucede? Que venían muchas ideas de otros lados. Llegaron de la India esas ideas de los mitos órficos. Por eso Platón creía en la transmigración de las almas, que es una manera muy sofisticada de hablar de la reencarnación. Platón creía en la reencarnación. ¿Que venía de dónde? De la India. Cuando el cristianismo irrumpe en el escenario, ya la cultura griega no tenía la fuerza de antes, la tenía Roma, pero Roma había adoptado muchos elementos de la cultura griega. Y cuando el cristianismo empieza a expandirse, la unidad hebrea empezó a ser reemplazada por la dualidad griega. Por eso, mientras que para los romanos el cuerpo seguía siendo la cárcel del alma, para Pablo el cuerpo no era una cárcel, el cuerpo era templo del Espíritu Santo. Es decir, no tiene una visión negativa, el cuerpo no es malo. Esa visión negativa le va llegando del dualismo griego. Y como San Agustín aprendió filosofía de Platón y la utilizó en su proceso de evangelización, con esto voy a terminar. Se nos filtraron muchos elementos griegos dentro de la visión cristiana y repito, al filtrarse se fue desplazando la visión unitaria que tenía en la cultura hebrea. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy en día nosotros, hoy siglo XXI, muchos que profesan la fe católica todavía están dentro de esa visión dualista creyendo que el cuerpo y el alma se pueden separar. Y el catolicismo ha incidido en la cultura occidental hasta el punto en que personas no creyentes están convencidas de que el cuerpo y el alma se pueden separar. Es más, usted puede sentar el cuerpo en una silla, el alma en una silla y el espíritu en otra silla, como si los tres fueran distintos y pudieran sentarse a charlar, a conversar. Y si a eso le suman los bestsellers que publican, repito, de manera pseudocientífica, porque no hay investigaciones científicas que lo sostengan, en donde dicen, por ejemplo, Muchas vidas, muchos sabios, que fue un libro muy famoso, y otros tantos libros que hablaban de que la persona se murió, el alma salió y observó cómo trabajaban sobre su cuerpo y todo lo demás. Esa es una visión de línea dualista. Por ejemplo, creer en fantasmas, que la abuelita de fulanito se le apareció y le jaló las patas, o que te va a salir la llorona, o que te va a salir, es una visión más de la línea dualista que de la línea hebrea propiamente dicha. ¿Por qué?
Hombre, y más en el siglo XXI. Si usted dice que es creyente en un Dios todopoderoso, explíqueme cómo se le puede volar a alguien y sobre todo se le vuela, y no solo se le vuela, sino que se vuela para hacer maldades. Jalar los pies, asustar a fulanito, asustar a perencejito, como el cuento de la bruja en Macayep, ¿sí? Entonces, la cuestión es, repito, yo no sé qué crea usted. Si usted quiere seguir leyendo en eso, créalo, pero por lo menos trate de creerlo inteligentemente. ¿Qué significa eso? Que desde el punto de vista de la antropología que vamos a trabajar acá, no vamos a manejar una antropología dualista. Lo que yo les voy a presentar va en una línea de antropología que le apuesta a la unidad, por una sencilla razón, porque el cuerpo es la parte material, tú te tocas el cuerpo. El alma, cuando Mauricio Parejas hable de alma, habla de emociones. Ese es el alma. Es más, ustedes saben de dónde viene la palabra psicología, ¿verdad? La palabra psicología viene de psique. Psique en griego no significa alma. Psique en griego significa mariposa. ¿Por qué? Porque ellos comparaban las emociones con las mariposas. ¿Usted ha visto cómo vuela una mariposa? Sopla la brisa por este lado y ¡pum! Se va para acá. La mariposa siempre trata de llegar y llega. La mariposa llega, pero tiene que dar unas volteretas en medio de la brisa y si no hay brisa, pues vuela muy bien. Ese era el alma. El alma son las emociones. Ahora, explíqueme cómo se le pueden salir las emociones a usted. Eso no se puede. A nadie se le sale el alma. Es más, cuando usted dice me duele en el alma, ¿qué es lo que hace? Pone la mano aquí, me duele en el alma. Es todo tu cuerpo, es tu unidad. Lo mismo cuando hablamos del espíritu. 8:05, ya estoy terminando. Les prometo que este es el final. Cuando hablamos de espíritu, ¿a qué nos referimos? La palabra espíritu hace referencia al viento, al soplo, ese viento que movía los barcos. La persona está bien espiritualmente como cuando el barco le sopla el viento. Es más, hasta el día de hoy, cuando la gente se va a montar en un avión, alguna señora o algún señor sale por allá y le dice de manera jocosa, buen viento y buena mar. Oye, se va a montar en un avión. Buen viento y buena mar. ¿Por qué? Porque antes los viajeros que viajaban en barco, si les soplaba un buen viento, el barco se movía y caminaba. Por eso la espiritualidad se asocia a eso, al movimiento, gracias a eso que te impulsa. ¿Qué es lo que impulsa al ser humano? Las ideas, los pensamientos. Por eso Santandreu, Rafael Santandreu escribió un libro bien interesante de divulgación psicológica que se llama El arte de no amargarse la vida. Se lo recomiendo. Hey, ojo con lo que piensas. Ese es el viento. Última pregunta. Ustedes saben lo que es un neumático, ¿verdad? Un neumático, como decían en la clase pasada, es un caucho que le ponen a las llantas para que el neuma, para que el aire, porque eso significa neuma, para que el viento, para que el aire no se escape. Cuando tu carro, vas manejando en el carro y tu llanta está bajita de neuma, está bajita de aire, tu carro empieza a tirar para un lado. Y si están bajitas de aire, las dos llantas, el carro empieza a consumir más gasolina, se pone pesado, se pone lento. Cuando tú estás bajito de espíritu, cuando te faltan la fuerza espiritual, cuando no tienes una razón para vivir, tu vida se pone lenta, consumes más energía. Si vamos a hablar de satanismo y exorcismo, es importante que tengamos presente esa visión antropológica, que es la visión de la Biblia. La Biblia se mueve dentro de la cultura semita, no desde la cultura griega. Los griegos sí le apostaban al dualismo, el semita no. El semita le apostaba a una unidad. Tanto es así que cuando se muere Jesús, la interpretación que manejan muchos cristianos hoy en día es una interpretación griega, ¿sí? Como si Jesús hubiera quedado dormido y puso un despertador y se despertó. La visión semita dice no, cuando Jesús murió, murió de verdad. Es decir, murió su cuerpo, murió su alma y murió su espíritu. Y eso lo refleja a la fe cristiana cuando en el credo dice descendió a los infiernos. El infierno no es el lugar del diablo. El infierno es el lugar donde van los muertos, todos los muertos. En la cosmovisión hebrea era eso.
El infierno es el lugar de los muertos, el inframundo. La tierra es el lugar de los vivos y el cielo es el lugar de Dios. De eso hablaremos en otra ocasión. Por lo pronto, vuelvo a lo que estaba diciendo. Vamos a mirar cómo la psicología nace de la filosofía, sí, pero nace también de la religión, nace de la teología, tiene mucho de espiritualidad, mucho de tratar con los pensamientos y con las emociones que le dan sentido a la vida. Cuando hablamos de satanismo y de exorcismo, lo que está en juego es el hombre, lo que está en juego es la antropología, lo que está en juego es cómo ese hombre está siendo afectado hasta el punto de que está sufriendo y que su sufrimiento es un sufrimiento tan grande que parece que fuera de otro mundo. Hasta ahí llegamos. 8 de la noche, 9 minutos les robé. Lamentablemente les incumplí, qué pena. Les robé unos minutos extras mientras entraba y le daba chance a otros que ingresaran. Fue de Oficialmente, mucha importancia. oficialmente hemos concluido. Yo me voy a quedar con los que les gusta preguntar, con los que tienen dudas, para resolver dudas. A los que asistieron, los espero el próximo viernes. Por el WhatsApp voy a mandarles el material que les prometí. Espero que hagan la tarea, que se lean el texto bíblico que les pedí, para que podamos conversar bien la próxima clase. Ha sido un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Si hay preguntas, me gustaría que la escribieran en el chat o que abrieran el micrófono y me dijeran. Hola, Muchas gracias. Con el mayor Gracias. gusto. Una Mauricio. feliz noche para Importante todos. tema. Mauricio, Dime. buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablo? Perdón. Eh, Voy a salir de aquí Juan para poder Colón. ver las caras. Permítanme, voy a dejar de compartir la pantalla. Bueno, mi cara no ¿No está la tengo la cara? cámara apagada. Bueno, No, listo. pero déjame la prendo. Ok. Es que no. No es obligatorio, pero si la hacen, les agradecería porque así le ponemos rostro a la conversación. Hola, ¿qué tal? Hola, bien. Bueno, me parece muy interesante, muy formador, enriquecedor, y me dirijo a ti en este momento porque te quiero dar gracias de corazón por todo lo que nos has ilustrado y todo lo que planeas enseñarnos. De mi punto de vista personal, pues es agradecimiento lo que tengo que expresar hasta el momento. Y Sí, Juan. si tengo alguna pregunta, vuelvo y intervengo. Me alegra. Nos vemos el viernes, el próximo viernes. Me quedo Y- aquí para ver si aprendo de las otras preguntas. No, también. digo que nos vemos el próximo viernes. No me vayas a fallar la otra semana. No, señor. Yo soy Bueno, más Juan, muchas regular. gracias. Gracias por Bueno, tus palabras. Me alegra que te haya gustado. ok. Gracias a ti. Bueno, Mauricio, muchas gracias, muy hola, con mucho claro. gusto. Hermanas, hola, qué alegría verla. No las había Aparecimos, visto. Sí, el lunes no las vi. Yo dije, ¿qué pasó? ¿No pudieron entrar o qué? no pudimos, Ah, pero bueno, gracias que abrió esta oportunidad del viernes. Muchas gracias. ok, Gracias. bueno, me alegra que estén acá. Sí, Me gracias. alegra mucho. Bueno, bienvenidas. Gracias, Mauricio. Y miren que estamos terminando más temprano, así que se pueden quedar también en las preguntas. No tienen que salir corriendo. Sí, bueno, aquí nos quedamos. Bueno. A ver, ¿quién más? Preguntas. Lucy está en Pasto, Nariño. Lucy, qué rico que te conectes aquí con nosotros. Luis Gaviria. Bien. Desde México, María Gabriela. Mauricio, vas a enviar la grabación al chat del WhatsApp. En noviembre, cuando empiece noviembre. Me refiero a esta sesión de hoy. ¿La vas a enviar antes de la siguiente sesión o todo lo vas a enviar junto al final? Por eso, La grabación de hoy. La grabación, no, es lo que te estoy diciendo. La grabación la voy a mandar en el mes de noviembre. Ok. Bueno, quedaste en enviarnos unos enlaces interesantes pues, que no se van a tratar en el curso, pero son como algunos libros, algunas películas. Les voy a mandar un enlace de la Biblia que vamos a utilizar para que tengamos como que el mismo idioma, el mismo lenguaje. Si quieren utilizar otra Biblia, pues pueden usarla, pero les voy a mandar esa porque se las recomiendo. Les voy a mandar por WhatsApp. Sí, por WhatsApp. ¿Tú no estás en el WhatsApp? Sí, claro. Bueno, les voy a mandar por WhatsApp también el documento del Concilio Vaticano II que se llama La Constitución Dogmática Dei Verbum, sobre la palabra de Dios. Vamos a trabajarla. Y les voy a mandar un libro de un gran teólogo que se llamaba Herbert Hack, que escribió
un libro absolutamente revolucionario para su época, que se llama El Diablo. Es un libro excelente, polémico como el sol, pero científico hasta decir no más. Todo lo que dice te lo dice argumentado históricamente, psicológicamente, filosóficamente. Es un excelente trabajo, una excelente publicación. Yo personalmente, aún hoy, en el siglo XXI, no he encontrado un libro que supere a eso. Te lo voy a mandar. Profesor, ¿puede repetir el nombre? El Diablo, ¿Y quién es su autor? Herbert Hack. Tengan una feliz noche. Herbert Profesor, Hack. tengo una pregunta. Sí. Hay casos de masacres colectivas que me han dejado muy sorprendida por el tema de la religión, como por ejemplo el caso de Jim Jones y David Koresh. Sí. ¿Desde qué punto de vista se puede analizar eso? O sea, porque está involucrada la religión y pues también la psicología. Por supuesto. Ahí concretamente tenemos un problema típico de las sectas religiosas que normalmente tiene un problema de narcisismo que salta a la vista. Es decir, todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo ve, menos los de la secta. Sí, de hecho me sorprende mucho porque a veces pienso qué pasa con la mente de esas personas o de su pensamiento racional, digámoslo así, que se deja influenciar tanto por un líder religioso que incluso los ha llevado a suicidarse y de manera colectiva. Correcto. Eso evidentemente tiene mucho que ver y tenemos que analizarlo aquí también. Hasta qué punto el perder esa capacidad profundamente humana que es la capacidad de crítica termina deshumanizándonos y termina conduciéndonos a situaciones que son peligrosas, como esas. Literalmente pueden ser situaciones mortales. Y promovido muchas veces por la religión. Yo te menciono el caso de la pedofilia por decir no más un caso. Pero, por ejemplo, hoy en día, hoy te voy a dar un caso en donde ya no en el ámbito religioso, en el ámbito secular. Miren, un tema tan delicado como el aborto, es un tema vedado, prohibido. La gente lo maneja o desde una visión ultra conservadora o desde una visión ultra liberal. Y esos ultras siempre terminan generando problemas. Yo sí soy, voy a decir, aquí me salgo diciendo no soy neutral porque la neutralidad no existe. Pero a mí me parece inconcebible que todavía no alcancemos a dimensionar el genocidio que se está cometiendo. Es decir, por un lado la iglesia abusando de los niños. Entonces los progresistas se escandalizan y atacan a la iglesia. Que cómo es posible que, evidentemente, estamos hablando de una destrucción de la inocencia del niño, un maltrato, una violación, todo lo que tú quieras, eso es perverso. Pero para mí también es perverso cómo la ciencia se está quedando en silencio mientras masacran niños, porque son niños. Lo que tiene la mamá en su vientre no es un tumor, no es un tumor, es un ser vivo que posiblemente tiene un tipo de sangre diferente, que posiblemente ya está desarrollando, ya late su corazón. Entonces, ¿cómo no lo vamos a debatir? ¿Cómo no lo vamos a discutir? Y todo se resuelve a pupitrazo o con el bullying. Con el bullying. Miren, ¿por qué nos escandalizamos con lo que pasó en Chía? No sé si ustedes se acuerdan una vez en Chía que un señor cogió al hijo y lo mató a martillazo y apareció por allá perdido. ¿Ustedes han visto cómo se practica un aborto? ¿Han observado cómo le arrancan una pierna a un bebé? Óyeme, si a mí me van a atracar, yo corro, yo grito. ¿A dónde coge ese pelado? ¿Dónde se esconde? ¿Dónde se mete? Cuando es con solución salina, ¿ustedes saben lo que es la solución salina? Métanse en soda cáustica para que vean lo que significa eso. Métanse en soda cáustica a ver qué pasa. Bueno, alguien tiene la mano levantada. Mario Gutiérrez, te escucho, Mario. Hola, Mauricio, y a todos. Yo no sé cómo se oye, pero bueno. Se oye perfecto. Vale. No, digamos, lo que acabaste de plantear respecto al aborto y todo eso me
me hace cuestionar justamente, o sea, me hace preguntarme algo que estaba desde el inicio de la charla, y es la cuestión de, bueno, de cómo la construcción moral individual, cómo la podemos manejar en el discurso, en este caso en el discurso psicológico, porque si bien hay cosas que es que, ¿cómo decirlo? O sea, digamos, ante el aborto, pues nos parece mal, que, ¿cómo decirlo? O sea, es que a la final es como que está en juego la vida de, no tanto la vida, sino como la situación personal y Claro. obviamente por la situación del niño. Y eso es una cuestión moral y ya es como que, bueno, si lo aceptamos o no. Y ante cuestiones morales, pues uno qué puede hacer, ¿sí? Además, porque, bueno, tú dices como que dice la ciencia, pero digamos la ciencia, la ciencia que más puede hablar, digamos, en este caso puede ser la biología o la medicina, y entre ellas se dividen diciendo como que hay, que si es ser humano, que si siente, que no es nada. Entonces, pues es complejo, ¿no? Eh, Y Mario, yo te quiero decir, en primer lugar, me parece genial, genial que abras el micrófono y que nos digas eso. Me parece genial que plantees la pregunta. Me parece buenísimo que podamos tener aquí, después de la presentación oficial, digámoslo así, que podamos tener esta interacción y más con el tono de voz con que lo estás planteando. Es decir, hey, recuerda que uno no solo habla con las palabras, habla también con los gestos y con las entonaciones. Yo entiendo lo que me estás planteando y estoy de acuerdo contigo. La moral, alguien tiene el micrófono abierto y se lo está filtrando, Mónica. Voy a cerrártelo, por favor. Ya, listo. Entonces, ¿qué pasa? Que eso nos abre un debate más dentro de lo que vamos a trabajar aquí, y es el tema de la ética, que es un capítulo que trabajaremos más adelante. La ética, yo cuando estudiaba ética y estudiaba derecho también unas materias, nos ponían el famoso caso de Robinson Crusoe. Cuando Robinson Crusoe estaba en la isla, solo, abandonado, la única ley que regía era la ley de su conciencia, era un problema moral. Y el problema moral que tenía Robinson Crusoe era, ¿me mato o no me mato? ¿Sigo viviendo o qué hago aquí? ¿Sí? Cuando apareció el nativo que llegó allá a convivir con él, ya no era una persona, eran dos personas. Ahí, dicen los abogados, ahí es cuando nace el derecho, cuando tienen que ponerse reglas para regular esa convivencia entre los dos. Pero la pregunta de que si me mato o no me mato seguía siendo una pregunta moral, una cuestión de su fuero interno, Ahora, te devuelvo la pregunta. ¿Tú crees que no deberíamos también debatir el tema de la pedrastia o prefieres que eso sea una cuestión individual? Tú escuchas a un pedófilo y te dices que yo amo a los niños, yo los quiero, yo los hago feliz, yo les estimulo sus sentidos. Yo no sé si tú alguna vez has tenido que atender a un pedófilo, pero como psicólogo te lo confieso, para mí es manejar la transferencia y la contratransferencia en esa situación es bien difícil, bien difícil. ¿Por qué? Porque yo tengo que escucharlo, es mi paciente, y tengo que escucharlo decir que la ama, que la quiere, que quiere lo mejor, y estamos hablando de un señor que tiene 30 años y la niña tiene 7. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué hago? Si es del fuero interno, ¿qué le digo? Mario, ¿tú eres psicólogo o eres teólogo? ¿Qué eres tú? Si se puede saber. Sí, tranquilo. Ah, Bueno, no, y si lo yo del te tono de conozco, voz, yo te he visto aquí en otras sesiones, claro. sí, Sí, no, bienvenido, ya te reconocí. Sí, no, Fíjate lo que hace el rostro. Ya. imagínate. No, yo espero que lo del tono de voz no sea muy alto, es que yo suelo hablar duro, pero No, todo está bien. bien. Y yo soy estudiante de psicología. Sí, Y no, lo que te digo es eso, o sea, porque, o sea, yo no tengo como un planteamiento todavía formado, pero uno lo que escucha es eso, ¿no? Mucha gente dice como que, ay, pero es que el bebé no es nada, son células, no siente, hay un que estatuto, es, que si no estoy sí, mal, que creo que es es el Estatuto de una, Roma, que te uno dice, podría decir que es como un peso sí, para aliviar eh, ese peso moral, ¿no? Entonces yo no estoy matando porque no siente, que es distinto a correcto. la pederastia, porque ya el niño ya está, ¿sí? ¿Y tú Ya es cómo un sabes que ser no que sí siente? tiene. Por eso, ¿y No, cómo no, sabes te que no estoy siente? diciendo, no, 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 yo te no estoy te estoy preguntando. diciendo que ese es el Yo te estoy punto. preguntando. No, no, pues por eso, ¿por qué dicen? Por eso mismo.
hay como cuestiones ahí que utilizan, no estoy diciendo Claro. que lo defienda, que dicen como, no, es que son células, es que todavía no está desarrollado, es un Claro. embrión, ¿sí me entienden? Y ahí es donde Entonces, viene digamos que ese es el dilema claro, moral ahí, ahí es donde porque viene el discernimiento ético, saber discernir. ¿Por qué? Porque el problema del aborto no es el aborto solamente. El problema del aborto es el sistema familiar, es el sistema social donde están insertos los individuos. ¿Por qué? Porque el otro día estaba escuchando una mujer que decía, oye, ¿por qué no promueven el control natal desde los hombres? ¿Por qué no promueven la castración de los hombres? ¿Por qué la mujer es la única que tiene que tener la carga, la responsabilidad de no quedar embarazada? ¿Por qué el hombre es como tan privilegiado frente al tema de la promiscuidad? Hombres que se vanaglorian de tener hijo con una, hijo con otra, hijo con la otra. Es decir, desde mi punto de vista, yo no sé, Mauricio Pareja cree que eso es una perfecta irresponsabilidad y de que ahí está buena parte del problema. El problema no es un problema de la mujer, es un problema antropológico, es un problema de qué significa ser humano, el valor que tú le das a la vida. En el caso, por ejemplo, de la pedofilia, ¿qué hace uno hoy cuando está atendiendo un caso donde un niño le está describiendo a uno cómo lo violaron? Yo no voy a salir con el cuento de que no es mi paciente, tengo que guardar confidencialidad. No, la ética te va diciendo, si hay una situación demostrada, usted tiene que proceder legalmente. Tiene que proceder. Siempre que se pone en riesgo la vida de un niño y usted se entera, por ley usted tiene que buscar los mecanismos para proteger al niño. Por eso el debate es cuándo empieza la vida humana. Porque si yo tengo que proteger al niño de 3 años que está siendo abusado sexualmente, si tengo que proteger a la niña de 5 años que está siendo violada por el papá, me pregunto, ¿por qué no tengo también la obligación de defender al niño que está en el vientre, indefenso, totalmente indefenso, y que no tiene para dónde coger? ¿Sí? ¿Por qué a ese niño no lo defendemos? ¿Por qué le sigue pareciendo? Ahora, las consecuencias psicológicas que eso tiene, a mí sí me gustaría que la estudiáramos y por eso es tan importante el debate. Un debate que no se está haciendo. ¿Cuál es el impacto en la vida de una mujer que es capaz de tomar la decisión de suprimir la vida del niño? Por eso hasta el lenguaje se modifica. Ya no se habla de aborto, ya no se habla de eso. Se llama interrupción del embarazo. Interrupción del embarazo. Como si estuvieras interrumpiendo un proceso que no ha llegado a su fin. La cosa es que ya llegó a su fin desde el mismo instante. Ahora, vuelvo y te digo, ese es un problema de bioética. Es un problema que hay que debatir y que me parece que desde la academia no se está dando el debate. La gente se insulta, la gente se ofende, se ponen pañoletas azules, verdes, de todos los colores y se arman bandos. Pero no hay un diálogo, no hay un consenso real. Lo que hay es imposición a la fuerza. Imposición irracional, sin argumentación. Ahora, viene todo otro problema de tipo filosófico. Cuando yo te digo sin argumento racional, entonces aparecen los posmodernos cuestionando la racionalidad. Ah, es que tú eres de la línea de la modernidad, tú todavía te mueves en el esquema de la modernidad, estamos en la posmodernidad, aquí cada quien tiene derecho a pensar, a decidir, a hacer. Bueno, las consecuencias que eso va a tener para la sociedad, a mí me parece que ya saltan a la vista. Defendamos los derechos humanos. Tú estás viendo el problema de delincuencia que hay allá en Bogotá. ¿Tú vives en Bogotá o dónde es que vives, Mario? sí, sí, aquí en Bogotá. Es decir, una persona hoy en día sale en Bogotá, está en su casa y tiene miedo porque no se siente que se puede defender, no hay quien lo proteja, no hay quien, ¿sí? Ya no basta con que digas, mira, coge el celular, llévatelo, no tengo más. ¿Por qué esa vida sí se defiende y la otra vida no se defiende? ¿Qué es lo que hace que una vida sea más importante que otra? Y también yo escuchaba, es más, les recomiendo ese libro que recién salió, que se llama, ¿cómo es que se llama? Este es el Cordero de Dios. El autor de un libro que también se llamaba Dejad que los niños vengan a mí, que hace un estudio sobre la pedofilia. Y él, en el estudio sobre la pedofilia y la pederastia, él se daba cuenta quiénes son los niños más propensos a ese tipo de abusos. Niños pobres, niños sin papás, sin figura paterna, sin figura masculina en casa, ¿sí? Y si tú te vas a mirar, la mayoría ahora mismo de los hogares son así. En Colombia la mayoría son
de clase baja y en la mayoría sin papás presentes. ¿Qué podemos hacer los psicólogos ahí? ¿Qué debemos hacer? ¿Observamos, describimos, narramos o actuamos? Tu pregunta no es poca pregunta, es decir, para mí es la clave de lo que estamos haciendo aquí. ¿Observamos el mal y nos quedamos cruzados de brazos? ¿O hacemos algo, Mario? Ese es el punto. El problema es eso sí, que cuando te metas a trabajar, prepárate porque siempre va a haber gente que se va a oponer y siempre va a haber barreras. Es decir, el que quiera, ¿cómo es que dice el dicho? El que se quiera meter a Redentor, prepárese porque lo van a crucificar. Bueno, no sé si te respondí, Mario. Me extendí mucho. Sí, no, pues sí, con respecto a la labor, sí, estuvo bien. Es que me preocupa que uno esté defendiendo principios por costumbre religiosa, pero lo que tú dices es verdad, no hay un espacio para un debate Mario, de las yo ciencias. te lo digo como psicólogo, cuando yo atiendo a un paciente, yo me concentro en el paciente. Cada paciente es distinto. ¿Sí? Y yo lo que menos debo hacer desde el punto de vista ético es tratar de que el paciente termine pensando como yo. Es decir, manipularlo para que termine haciendo lo que yo quiero, no. Hay pacientes que han hecho cosas que a mí personalmente no me agradan, a mí personalmente no se me pasa por la cabeza que yo lo haría, pero por respeto al paciente y a su autonomía, lo dejo que actúe, no puedo hacer nada más. A menos que vaya a cometer un delito o a menos que yo vea que hay algo que la ley me permita denunciar. Bueno, Carolina, y acá dice Colmarco, no sé, y Juan Carlos también quería participar. Entonces, Carolina, tienes la palabra. Alguien puede que se Muchas filtre. gracias. ¿Cómo estás, Carolina? Buenas noches para todos. Muchas Buenas gracias a noches. los compañeros. Me disculpan seguir la informalidad de la hora. Buenísimo. Así nos muestra que estás cómoda y que te está gustando lo que estamos trabajando acá. Sí, señor. Doctor, pues a manera de introducción agradecerle muchísimo por este espacio, la información muy enriquecedora, la verdad. Me alegra mucho, me hace muy feliz, me siento respaldada en mi ejercicio como psicóloga y son temas muy interesantes. De pronto la pregunta que tengo es algo muy parecido al compañero Mario porque pues del tema de la neutralidad, eso sí se me ha hecho difícil en el ejercicio porque pues hay temas que de verdad uno no comparte. Entonces es difícil como que decirle sí o tomarlo normal o tratar de orientar al paciente en ese tema que a uno le incomoda. Entonces ya de pronto despejé un poco, pero sería muy interesante y voy a estar muy pendiente de este tema de la ética cuando lo vayamos a tocar o a informar. Entonces era como el tema de la neutralidad, cómo lo podemos manejar, pero ya el doctor dijo que vamos a tener ese tema más adelante. Vamos a Sobre tratarlo. todo, Carolina, que es importante tener presente eso. Siempre que hacemos una opción, estamos renunciando a algo. ¿Sí? Y cada quien habla desde sus opciones, desde sus elecciones. Pero vamos a mirar en ética, cuando llegue el momento que lo podamos trabajar, abordaremos eso. Por ahora, concentrémonos en lo que estamos manejando aquí, en el respeto al paciente, en el respeto a la persona y sobre todo que nuestro trabajo en buena medida es ayudarlo, acompañarlo a que tome buenas decisiones. Pero son sus decisiones, no las de nosotros. Vamos con, aquí dice Col Marco, no sé qué será Col Marco. Voy a decir Marco nomás. Hola Marco. Ahorita tengo problemas con mi cámara, pero entonces No te preocupes. te agradezco de antemano la sesión de hoy. Te quería preguntar, tú tocaste unos temas también de culturas orientales, como el caso del budismo también. Sí. En el trabajo con el tema de que trabajaste hoy del diablo, quería preguntarte algo. En algunas culturas, digamos que se trabaja también el tema del karma y de vidas Sí. anteriores para explicar, digamos, sucesos que hoy en día la persona vive, ¿cierto? Casi que de pronto podría decirse en cierta forma que es más orientado hacia ese esquema que hacia temas digamos, de un ser como el diablo que posiblemente puede encarnar una actitud o un personaje que induce hacia el mal. Sí. Este tema, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ves desde tu punto de vista? Dado que lo que te acabo de decir me ha resonado mucho más este tema en Oriente, de la parte de Oriente,
que en sí es la figura del diablo. ¿Cuál es tu posición? ¿Qué opinas al respecto? Mi posición es que vamos a ir avanzando para tratar de resolver el tema de lo que es una persona y de lo que es un personaje. Cuando nosotros podamos diferenciar bien eso, nos vamos a dar cuenta hasta qué punto todas las religiones coinciden en algo. Todas las religiones tratan de mitigar el sufrimiento del individuo, de ayudarle a encontrar un sentido a su trayecto durante la vida, lo que Eric Berne, el que trabaja el tema del análisis transaccional, el psiquiatra canadiense Eric Berne, él nos enseña que en últimas lo que hacemos los seres humanos es, eh, eh, a ver, tratar de sacarle el mayor provecho a ese trayecto que va desde el nacimiento a la muerte. Ese trayecto que va del nacimiento hacia la muerte, a eso le llamamos vida. Pero en la vida hay experiencias que generan sufrimiento. Es decir, nos dificultan hacer un tránsito agradable, placentero, feliz. Por eso todas las religiones nos van a tratar de ayudar, o por lo menos la verdadera religión, como decía Tony de Melo en el cuento que les mandé, la verdadera religión tiene que ser una ayuda para que usted pueda alcanzar ese sentido que usted le quiere dar a su vida. Es decir, que pueda tener un sentido espiritual su existencia. En ese trayecto hay religiones que personifican el mal, hay religiones que no lo personifican. Es más, hay religiones que lo incorporan dentro de su desarrollo teológico. Hay religiones para los cuales no existen el concepto de pecado. Por ejemplo, el concepto de pecado es un concepto muy propio de las tradiciones de herencia abrahámica. Es decir, los herederos de Abraham, entiéndase, judaísmo, cristianismo e islam. Para esas tres grandes religiones, el concepto de pecado es fundamental, sobre todo para el cristianismo, porque es inconcebible el cristianismo sin el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, por ejemplo. Pero en el caso del budismo, en el caso del hinduismo, ¿sí? Ellos se mueven más, bueno, incluso dentro de las religiones orientales existe el famoso yin y yang, y tú te das cuenta que son un blanco y un negro como entrelazados, como que en el fondo conviven, como que en el fondo se la llevan bien, ¿sí? Entonces, cada religión trata de darle una respuesta a ese problema del mal y a ese problema del sufrimiento. Acá, por el tema que estamos manejando, que es desde la visión de la cultura occidental y concretamente desde la posición colombiana, nosotros estamos mirando el mal desde la perspectiva católica, desde la perspectiva cristiana, que es la que ha marcado nuestra cultura colombiana. Desde que llegaron los españoles y desde que se formalizó la República, nosotros hemos bebido, nos hemos nutrido de esa tradición que concibe el mal de una manera personificada, ¿sí? Pero el dilema ¿es persona o es personaje? Y ahí vamos a seguir trabajando. No sé si te respondí. Es decir, todas las religiones coinciden en ser entidades que pretenden enfrentar el mal y el sufrimiento. En esa lucha para enfrentar el mal y el sufrimiento, hay unas religiones que personifican el mal, hay otras que no lo personifican. Bueno. Muchas gracias Mauricio. Gusto. Claro que sí, respondiste. Mucho gusto. Incluso, no sé si tú has oído la famosa frase de Buda, que dice que el dolor es inevitable, pero que el sufrimiento es opcional. Una frase muy, muy psicológica, digámoslo así, porque te diferencia el mal físico que te causaron o el mal inmediato que te causaron, te lo diferencia de la manera como tú empiezas a rumiar eso que te hicieron y cómo lo prolongas en el tiempo y cómo eso te hace sufrir. Que tiene mucho que ver con lo que Santandreu cita también de Epícteto, de que el problema no es lo que te sucede, sino lo que tú haces con lo que te sucede, o la interpretación que tú le das a lo que te sucede. Bueno. ¿Quién más? Oigan, Profesor, yo tengo 8:38. otra pregunta. 8:38. Mauricio. Dime, Juan. Sí, tú eras el último, Juan. Vamos a terminar porque yo me tengo que ir a preparar clase. Bueno. No, clase no. Mauricio. Discúlpeme, hoy es viernes. Tengo que preparar, mañana tengo una reunión en la empresa que asesor. Entonces tengo que ir a preparar. Estamos haciendo el manual de funciones. Tengo que buscar unas funciones específicas ahora en computador. Dime, Juan.
Listo. Bueno, Mauricio, tocaste varios temas, entre esos tocaste la parte del alma de la tripartición Sí, de cuerpo, espíritu y alma, ¿cierto? sí, que es Y una eso me tripartición trajo, pedagógica. exacto, disculpe que el término no es el apropiado. Y obviamente que estabas hablando de la espiritualidad y de la religión. Basado en eso, bueno, disculpe porque me quedé con el tema también del aborto, en algo que le ibas a decir, le ibas a responder a Mario, y estabas diciendo sobre el Estatuto de Roma que no lo alcanzaste a decir. No sé qué era lo que Sí. ibas a decir sobre eso, me quedó la duda. ¿Cuál te respondo Y, primero? primero la del Estatuto de Roma. Bien. Es que no recuerdo bien si es el Estatuto de Roma. Podríamos buscarlo ahorita en el internet. Tú puedes buscar lo que se llama el Estatuto del Embrión Humano, ¿sí? Ok, Que es un concepto en bioética, porque yo incluso vi esa clase que se llamaba El aborto, lo vi con el que hoy es el rector de la Javeriana, el padre de Jorge Humberto Peláez. Estoy hablando del año como 1900, ya no me acuerdo. Y tuve esa clase y él nos trajo toda la documentación, toda la documentación. Ahora, no significa que yo me quedé con esa información. No, el aborto para mí es un tema que yo he venido estudiando desde hace muchos años y le hago mucho seguimiento, porque en lo personal me parece inaudito que para defender a la mujer tengamos que afectar así la vida. Y yo creo que ni se está defendiendo a la mujer, se está matando al niño, y quienes están felices son los machistas que siguen procreando como si fueran conejos y sin que se les ponga freno. ¿Sí? exactamente, totalmente de acuerdo contigo ahí, Mauricio, en ese sentido, de que el papel fundamental también de nosotros en ese hecho, ¿cierto? Está marcando este movimiento que se viene caminando, y el 3 de enero recuerdo muy bien, dentro de los dos temas principales de Noticias Caracol, Ajá. estuvo el aborto. El tema Sí. principal en Colombia para este año 2021 Sí. iba a ser el aborto, y mira por dónde vamos. Segunda pregunta era, Ajá. de toda la parte de espiritualidad, perdón, religión, me quedó sonando esa parte y me llevó a lo que es el purgatorio. ¿Qué sucede ahí con el purgatorio y la doctrina de fe? ¿Qué sucede en qué sentido? O sea, que cuando hablamos de que tú comentabas algo, lo que pasa es que ahorita ya se me corrió el champú, como Ajá. dice el corroncho. Que el que está muerto, ¿cómo fue que dijiste? Que el que está Bueno, muerto está en el infierno. eso, Y, gracias, muy amable o sea, Laura. que los Gracias. muertos están en el inframundo. Era eso, entonces, No, eso. sí, Entonces me remitió enseguida a la parte del purgatorio. ¿Qué sucede ahí ok, con la parte de la ok. doctrina? Ok, Las diferentes confesiones cristianas tienen una sí, interpretación de la muerte muy particular, cada una, ¿de acuerdo? Eh, ¿Qué sucede? Que cuando hablamos de la muerte, siempre estamos hablando desde esta vida. Si todo lo que hablamos de la muerte lo hablamos desde aquí. En otras palabras, no son más que especulaciones. Y en lo personal, creo que más se trata de cuentos inventados que de realidades realmente que tengan fundamento. Concretamente, cuando yo hablaba de la división infierno, tierra, cielo, estaba hablando de la división en la antigüedad. Esa era la manera como se entendía el universo en Grecia, en la cultura semita. Siempre se veía el inframundo como el lugar de los muertos, pero hoy, en el siglo XXI, ¿sí? A nadie se le ocurre decir que el infierno está debajo de la tierra, ¿sí? Y a nadie se le ocurre decir que los muertos están guardados debajo de la tierra. Es decir, eso no es inconcebible. Entonces, cuando estamos hablando de lugar de muertos, de lugar de vivos, de lugar de, ¿sí? Desde la fundamentación teológica, por lo menos desde la visión católica, lo que estamos diciendo son, hey, primero existe vida eterna. Esa es la primera afirmación que hacen los cristianos. Hay vida eterna. Y para ser cristiano, usted tiene que creer eso, porque si no lo cree, no es cristiano. Entre otras cosas, porque el cristianismo te lo resume en un credo. El credo de los apóstoles o el credo niceno-constantinopolitano. Entonces, hay un credo que te dice en qué creen los cristianos. Creen en Dios, creen en la iglesia, creen en la resurrección de los muertos. Eso es lo que se cree. ¿Qué dice la teología cristiana sobre eso? Que el que se muere habiendo vivido haciendo el mal,
va a vivir eternamente en una condición que se llama condición de infierno. ¿Cómo es el infierno? Nadie lo sabe, compadre, nadie. Eso, todo lo que se dice son pinturas imaginarias. La teología lo que te está diciendo es un lugar de total alejamiento de Dios. Esa es la visión cristiana. ¿Por qué? Porque si Dios es la fuente de la felicidad, estar lejos de Dios es el dolor y el sufrimiento. ¿Cómo es? Nadie lo sabe. El cielo sucede lo mismo. Desde la teología, ¿qué es el cielo es el lugar donde está Dios. Pero ¿qué han dicho los últimos papas y qué han dicho los últimos exégetas? No estamos hablando de un lugar propiamente, hablando en las coordenadas espaciotemporales nuestras. Estamos hablando de un estado de vida, un modo de vivir la vida distinto a lo que vemos nosotros acá. Esa parte es una experiencia de fe religiosa. A la psicología eso ni le va ni le viene. ¿Sí? A la psicología eso no se trabaja en el campo de la psicología. Yo como psicólogo no puedo trabajar eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi trabajo no es evangelizador y catequizador ni adoctrinador. ¿Sí? Pero si llega una persona que cree en eso, sí es bueno que usted sepa qué es lo que está creyendo la persona. Por lo menos para que la entienda. Por lo menos para que sepa cómo comprender sus miedos y que es el problema que tienen muchos psicólogos. Que llega gente creyente y no tienen ni la más mínima idea de qué está pensando la otra persona. ¿Sí? Correcto. Es decir, y por no entender al otro, terminan haciendo una mala terapia. Mala terapia, entre otras cosas, porque lo terminan llevando, es decir, pierden la neutralidad. Por ignorancia, pierden la neutralidad. Es decir, terminan hablándole al paciente y llevándolo a que piensen como ellos piensan. ¿Sí? Entonces, vuelvo al punto. Desde el punto de vista teológico, existe la vida eterna. Y la razón es muy sencilla. Si existe un Dios creador que nos ama, el Dios creador que nos ama no quiere estar lejos de aquel que ama, como cualquier ser humano. Es decir, cuando uno ama a alguien, uno no quiere estar lejos de la persona amada. Entonces, si Dios nos creó por amor y nos ama, Él no quiere estar lejos de nosotros, pero respeta la libertad de nosotros. Si usted quiere estar lejos de Él te respeta y te vas, y te deja que te vaya. A eso se llama situación de infierno. Ojo, te lo estoy resumiendo, ultra resumiendo. Pero tu pregunta no es esa, tu pregunta es el purgatorio. ¿Sí? Sí. Ahora, Existe, con lo que hemos hablado, saca la conclusión. ¿De dónde sacas tú el purgatorio? ¿De dónde lo sacas? Dime dónde lo metes ahí. ¿Sí? Bueno, se llama desde la doctrina de fe cristiano-católica, es el lugar de purificación. Pero ¿de dónde salió esa doctrina? ¿De dónde la sacaron? ¿A cuenta de qué se inventaron eso? ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que no se puede criticar. Y no se puede criticar porque entonces te tratan como anticatólico, estás blasfemando, No, yo no estoy blasfemando. Dime en el credo de la iglesia dónde me obligan a mí a creer en eso. ¿Dónde? ¿De dónde? ¿Y de dónde me sacas tú ese lugar intermedio ahí? ¿Por qué? ¿A cuenta de qué? Bueno, igual o sea, Mauricio, desde el catecismo, eso estaría ubicado en Mateo 12:31. ¿Qué dice Creo Mateo? ¿Qué dice Mateo 12:31? Creo que es el texto que cogen. Por eso, ¿y qué dice Mateo 12:31? Bueno, dice que respecto a ciertas faltas ligeras es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador, según lo que afirma, aquel que es la verdad al decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, esto no le será perdonado ni en este siglo ni en el futuro. O sea, es el texto que cogen para, ¿cómo te digo? Juan, te lo voy a resumir de esta manera. Te lo voy a resumir. El Sí, purgatorio. te lo voy a resumir de esta manera. La próxima semana, uno de los temas que vamos a trabajar es exégesis, hermenéutica y teología. Esa pregunta la vas a entender mejor cuando hablemos y entendamos qué es exégesis, qué es hermenéutica y qué es teología. Si tú sientes que no te la respondo la otra semana, vuelves y me la preguntas. ¿Sí? Dale, perfecto. Vuelves y me la preguntas. Gracias, Mauricio. Bueno, con mucho gusto. Oigan, una feliz noche. Vámonos a descansar. Igualmente, Mau. gracias. Descansar. Gracias. Chao, Mauricio. Chao. Que descanse, Mauricio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy interesante. Bueno, que estén muy bien.